Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a ser plena. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Este evangelio, hermanos y hermanas, es un evangelio que aparentemente suena como a romanticismo, como algo pues hermoso, bonito que el Señor nos está diciendo en relación al amor que nosotros debemos de tener hacia Él. Y es que el Señor pues dice, quiero que permanezcan en mi amor, que no pierdan mi amor en ustedes. Sin embargo, a continuación dice una frase donde trata de explicarnos qué cosa o en qué consiste permanecer en su amor. Dice el Señor, permanecer en mi amor consiste en que ustedes cumplan mis mandamientos. O sea, aquí el Señor lo dice de forma como así general. Pero si nosotros vamos a los mandamientos de la ley de Dios, ya sabemos que son 10. Y nos preguntamos, revisando cada uno de los mandamientos de la ley de Dios, ¿yo estoy viviendo ese mandamiento? ¿Yo estoy cumpliendo al Señor el mandamiento tal o cual? Por ejemplo, el mandamiento, los primeros son nuestro amor, manifiesta nuestro amor hacia el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Estoy amando así al Señor, es el Señor el primer amor y el gran amor en mi vida. Y después vemos cómo el Señor nos pide que tenemos que amarle, dice, pero también respetando a Él sus días sagrados, el darle ese culto que el Señor se merece de parte de nosotros. Yo vivo así ese amor al Señor, viviendo intensamente aquello que sabemos que el Señor me pide, donde yo exprese mi amor y mi fe a Él, viviéndolo en nuestra liturgia, en nuestra celebración, o, ¿verdad?, por ejemplo, la Eucaristía, que es el centro, ¿verdad?, de nuestra fe, la tomo pues de forma así, ¿verdad?, relativa. Si puedo, llego, si no, también. O el día del Señor, que es el domingo, ¿verdad? Participo yo y guardo ese precepto, esa Eucaristía en el día del Señor. O simplemente pues vengo a la Eucaristía los domingos, pues dependiendo cómo estoy de ánimo, o si tengo cosas que hacer, o no tengo nada que hacer, pues entonces ni modo, ¿verdad? No tengo para dónde agarrar, entonces voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo amo al Señor en concreto? Y si seguimos repasando los otros mandamientos, que todavía son, digo yo, más exigentes, por ejemplo, el no robarás, porque el Señor aquí sí me está diciendo, si me amas, vive ese mandamiento. Imagínense, salimos aplazados, ¿verdad?, en ese mandamiento. No mentirás. Mentiras, ¿cuántas decimos al día? ¿Cuántas cosas mentimos? No levantará falsos testimonios. No codiciará los bienes ajenos. Todos esos mandamientos, ¿no? No matarás.
Y ya sabemos que matar no solamente es agarrar una pistola y boom, 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 matar físicamente al otro, ¿no? Sino que matamos moralmente, matamos espiritualmente, es decir, le quitamos la vida a los otros de diferentes maneras. Entonces, cuando el Señor nos dice, el que me ama cumple mis mandamientos, oiga, nos está diciendo algo bien, nos está pidiendo algo bien exigente. Muchas veces nosotros solamente este texto lo agarramos, como dije al inicio de la homilía, como algo como romántico. El Señor me pide que me ame, que lo ame. El Señor me pide que no pierda mi amor hacia Él. No, es que amar al Señor es exigencia también. Es una exigencia. Y cuesta, por eso cuesta amar al Señor. No es fácil. De ahí tiene razón de ser la venida del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo es simplemente nosotros imposible amarle al Señor o permanecer en su amor. El Espíritu Santo es el que nos da las fuerzas que necesitamos para que nosotros permanezcamos en su amor, cumpliendo sus mandatos, y no quedar en un amor pues así de palabras o de promesas, o un amor de sentimientos, ¿no? Y es que yo siento que amo al Señor. Señor, vos sabés cuánto siento mi amor por ti, pero no dejamos de robar, no dejamos de mentir, no dejamos de levantar falsos testimonios, no amamos al Señor respetando sus fiestas, guardando sus fiestas, etcétera, etcétera. Entonces, hoy el Evangelio nos exige que nos revisemos si realmente amamos al Señor. La primera lectura es un buen ejemplo. Se está buscando la solución de un gran problema en este capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los judeos cristianos no aceptan a los paganos que se convierten al cristianismo y le quieren imponer la famosa práctica de la circuncisión, una práctica que es netamente judía, nada tenía que ver, ¿verdad?, con los otros, de la gente de otros pueblos. Y ellos, pues la circuncisión es simplemente una operación que se hacen en el órgano reproductor masculino desde que nacen, para que sirva como señal de pertenencia al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, al pueblo judío. Era una ley desde antiguo, y entonces, pero era solamente para ellos. Y entonces estos bandiditos judíos, ¿verdad?, quisieron imponer esa ley a los que venían de otros pueblos, de otras razas, de otras religiones, y muchos que venían del paganismo. Y ese fue el problema. Entonces, ¿dónde se trató el problema? En Jerusalén. Y ahí es lo que se conoce como el primer concilio de la iglesia, el concilio famoso de Jerusalén. Y al frente de esa situación de las iglesias están los apóstoles, Pedro, la cabeza visible, Santiago, y también convocan a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era el padre en la fe de los paganos. Y tiene que ver mucho, porque Pablo había hecho un estupendo trabajo de evangelización y había atraído a la fe a todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. El gran apóstol de los gentiles se le conoce a Pablo. Y ahí entonces ellos tienen una palabra que decir. Recuerden que ellos ya tienen el don del Espíritu Santo, ya han pasado por Pentecostés. Y la luz del Espíritu Santo va dando a ellos pautas para poder
resolver esta situación. Al final, la voz del apóstol Pedro, del apóstol Santiago, que le dice a los judeos cristianos: hermanos, no podemos nosotros imponerle la circuncisión a estos hermanos. Lo único que tienen que dejar son las prácticas paganas, los pecados que hacían ellos. Y hablan pues ahí de la fornicación, es decir, ellos vivían, ¿verdad?, en fornicación. Y habla de ofrecer animales y sacrificarlos a los dioses paganos. Entonces, todas esas cositas, le dice Santiago, sí, las tenemos que purificar, pero no le podemos imponer cargas pesadas que no tienen que ver nada con la fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Y al final pues se quedó, ¿verdad?, en eso, y se supo salvaguardar la unidad de todos. Se supo salvaguardar el amor entre ellos. ¿Por qué? Porque ese era lo más importante. Todas esas cosas que al final resolvieron era con un fin. ¿Cuál es el fin? Que no se perdiera la unidad en el amor. En la iglesia también nosotros, hermanos, en la iglesia siempre va a tener situaciones problemáticas. No hay ninguna iglesia, ¿verdad?, ninguna parroquia, ninguna diócesis. Todos tenemos situaciones y problemas, porque somos humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también el demonio siempre anda buscando cómo dividir la vida de la iglesia, cómo hacernos daño. Y algunos permitimos eso, pues, en la vida de la iglesia, ¿no? Nos dejamos llevar por el odio, por el chisme, por la habladuría, y hacemos daño con lo que hacemos y decimos dentro de la iglesia o de los hermanos que están en la iglesia. Y eso va produciendo las separaciones, las divisiones. ¿Y cuántos hermanos no se van de la iglesia así, heridos, lastimados, ¿no? Porque hablaron mal de él, porque lo criticaron, porque lo juzgaron, porque lo crucificaron, ¿verdad?, antes de que muriera. Y entonces, y son cosas que pasan en la vida de nosotros como iglesia. Ante todas esas situaciones, pensemos, tenemos que luchar por no perder la unidad en la caridad, en el amor cristiano. De ahí pues que tenemos que mejorar todas esas cosas, ¿no? No podemos ser como los que no creen en el Señor. Nosotros tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos. Y si tenemos diferencias o algo que decirnos, ahí está la cabeza de la iglesia, ahí está el Papa, está el obispo, está el sacerdote, ¿verdad? Así como hicieron en la primera lectura. Tenían problemas entre ellos. ¿A quién buscaron? A los apóstoles y a los presbíteros, dice. Y ahí ellos, que son para eso, los han puesto el Señor en la vida de la iglesia, para dirigir, para pastorear, para guiar. Ellos reciben esa gracia, esa sabiduría, para poder en el nombre del Señor ayudar la vida de las comunidades, la vida de la iglesia. Por eso cuando tengamos situaciones difíciles en la iglesia, tensiones, discusiones, mire cómo dice la primera lectura, después de una larga discusión, no nos asustemos, ¿verdad? Si en la iglesia entramos en discusiones, eso eso está desde el comienzo de la iglesia. Asustémonos cuando cuando nosotros queramos quitarle a los demás su lugar en la iglesia. Asustémonos cuando queremos buscar hacerle daño a los otros en la iglesia. Ahí sí, porque eso sí ya es del demonio. Muchas veces las discusiones son buenas. ¿Por qué? Porque nos ayudan a crecer, nos ayudan a resolver los problemas y no a dejarlos ahí. Error sería que dejemos los problemas, no los enfrentemos y no le busquemos solución. Eso sí sería un error. Y que cada quien venga hipócritamente a la iglesia a sentarse como que no pasa nada.
Y muchas veces así hacemos en la iglesia. Eso se llama la indiferencia ante la realidad de la iglesia. Eso sí es más dañino, ¿verdad? Venimos aquí juntos como hermanos, la paz hermanito, la paz hermanita. Y cuando salimos de la iglesia, ¿verdad?, nos desplomamos los unos a los otros, ¿no? Y entonces estamos siendo tremendos falsos, tremendos hipócritas, ¿no? Tenemos que resolver las situaciones, pero con caridad, con amor. Eso es lo que nos ha enseñado el Señor en la vida de la iglesia. Por eso vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que todos nosotros, pues, apreciemos la unidad dentro de la iglesia. Y que esto que dice el Señor, si me amas, cumples mi mandamiento, no lo olvidemos. Revisémonos siempre, porque ahí es donde nos damos cuenta. Ese es el termómetro que mide quién en verdad ama y quién no está amando, pues, concretamente al Señor. Pidamos al Señor que nos dé esa gracia y que todos nosotros, ¿verdad?, luchemos por mantener esa cohesión en nuestra iglesia, esa unidad. Invoquemos siempre al Señor para que Él nos ayude a tratarnos como hermanos, a amarnos en verdad como hermanos y a seguir adelante, viviendo al Señor en el seno de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de nuestra parroquia. A Él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.